Proyecto Jove da atención a familias y chicos y chicas con un comportamiento problemático en relación al uso de tecnologías digitales. Ese uso problemático esconde un malestar, una serie de carencias, una serie de problemas que el estar yo enganchado al móvil, el estar enganchada al videojuego, me hace evadirme, me hace anestesiarme de unos determinados problemas que voy tapando. Entonces se trata de ver qué problemática tiene esa persona. Trabajamos con estas familias y estos chicos y chicas que tienen una edad entre 9 y 10 años hasta 25. ¿Podrías apagar el móvil, por favor? Principalmente suele haber una bajada de las notas a nivel escolar, ¿no? Posteriormente también situaciones de maltrato en casa a nivel de, pues mira, ahora responde y antes no lo hacía cuando le eliminó el dispositivo. También hemos tenido casos, sobre todo pues a día de hoy con el Fortnite, ¿no? O con juegos, los que he comentado anteriormente, multijugador online. Y también nos estamos encontrando casos de situación de juego online. Nosotros trabajamos paralelamente tanto con familias como con los chicos o las chicas. Y ellos y ellas muchas veces juegan a ser adultos, a querer tener esa libertad que a lo mejor en ese momento no les toca, ¿no? Con las familias trabajamos el empoderamiento familiar, los límites, las normas. Que no se trata de demonizar ninguna tecnología digital, se trata sobre todo de hacerles entender que se puede utilizar bien, ¿no? Tiene muy buen uso, tiene un potencial tremendo para aprender, para conectarse, para comunicarse, pero con los límites, como todo en la vida, ¿no? De aprender desde la responsabilidad y educar, el adulto tener esa responsabilidad en educar a los chicos y a las chicas.